con el gusto de saludarles y hoy para platicar sobre por qué es importante el uso de energía renovable. Bueno, tres cosas que vamos a ver rapidísimo que tienen que ver con el cambio en la fuente de generación de energía eléctrica, el gases efecto invernadero y cambio climático y la autonomía energética. Bueno, vamos a platicar rapidísimo porque sé que siempre les estoy diciendo hay que utilizar energía renovable, es importante y a lo mejor solamente es un aspecto que debemos de recordar. La fuente de generación de la energía eléctrica, como sabrás, la principal fuente que tenemos de generación en la mayoría de México tiene que ver con el uso de fuentes fósiles, el uso de combustóleo y también la parte de el uso de gas natural. Y aquí en esta parte de uso de gas natural entra un punto que, si bien el gas natural sigue siendo parte de un energético fósil y como gas se tiene que quemar, y no solamente, bueno, tiene un menor impacto que usar, por ejemplo, combustóleo o carbón, pero la importancia aquí es, tiene un impacto para poder utilizarlo, es decir, para poderlo extraer, y no es una fuente renovable. Entonces, en algún momento las reservas que se tienen no se van a renovar y evidentemente hay un impacto para poderlo extraer. México lo considera como energía limpia, con todas estas asegúnes que podemos decir al respecto, pero lo importante por ello es pensar en energía renovable, es decir, aquella energía que se encuentra, que podemos utilizar y que es renovada constantemente. El hablar de energía limpia lo que quiere decir es que no tiene un impacto o no tiene un residuo. Y podemos hablar entonces de la energía renovable y limpia, que sea, además de que sea su fuente renovable, esté constantemente, bueno, que no tenga residuos, que no tenga un impacto. Por ello la importancia de hacer este hincapié del uso de energía renovable. Por ejemplo, el sol, utilizarlo, son elementos que tenemos diariamente y que la tecnología está disponible para poder utilizarlo. Por ello esta importancia de cambiar esta fuente de generación eléctrica, porque al utilizar este combustible para poder hacer la generación, cambias a energía renovable en el caso de los paneles solares. Ya no tienes que utilizar un combustible o un combustible para poderla producir, porque lo que estás haciendo es utilizar el efecto fotovoltaico y utilizar la energía solar para que se convierta en electricidad. Así aunque suene sorprendente y maravilloso, así es como funciona esa tecnología. Y entonces por ello la importancia de dar énfasis a la energía renovable. Los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Durante el tiempo, evidentemente siempre ha tenido un impacto la generación eléctrica. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esta generación se tiene un residuo, que son los gases, y uno de los principales es el dióxido de carbono, el CO2, que es de los principales, junto con el metano, gases de efecto invernadero que están haciendo este cambio climático. Por ello tenemos que tener este sentido de urgencia de por qué tenemos que hacer esta transición a fuentes renovables, a utilizar otro tipo de tecnología, a que la fuente de generación sea diferente y que ya no estemos contribuyendo a que se lleve más gases de efecto invernadero al planeta y que con ello estén cambiando todos los ecosistemas, porque evidentemente lo podemos sentir en cualquier lugar en donde te encuentres, no tienes que ir muy lejano para poderlo sentir, y es súper importante tener este sentido de urgencia porque por ello necesitamos que cada vez más la tecnología sea masiva, que todavía ese reto lo tenemos para que cada vez más personas lo puedan utilizar, pero empezarlo a utilizar lo más pronto posible, y podemos empezar desde un solo panel. Ya estamos haciendo diferencia con ello. Y hablar sobre la autonomía energética. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente pensar en poner baterías y que por eso pienses en autonomía, no, sino que al momento de que tú estás utilizando una fuente como los paneles solares para generación eléctrica, estás de alguna forma estás bajando el de que si hay, por ejemplo, cambios en precios, si hay disponibilidad o no, estás contribuyendo y entonces estás siendo de alguna forma autónomo a todas estas cambios que se dan en los precios, en la disponibilidad. Por ello la importancia, no solamente ganas con
con el que estás pagando menos o los costos, sino que también estás ayudando al impacto y a la mitigación de cambio climático. Así que sigamos con estos temas y les seguiré platicando. Muchas gracias, nos vemos, bye.